Cordial saludo, quien les habla, Angélica María Cerón, estudiante de noveno semestre de Psicología. A continuación, para el curso de guitarra, abordaremos una línea del tiempo de la evolución de la guitarra hasta la actualidad. Para empezar, nos ubicaremos en el año 1000 a.C., donde los griegos inventaron la quítara. Esta tenía una forma de herradura de madera y era un instrumento habitual usado en el Medio Oriente. Años después lo nombraron cítara y en sus orígenes presentaba características parecidas a una lira. En el año 1400 a.C. apareció un instrumento parecido a la guitarra, proveniente de la antigua Persia y lo que hoy se conoce como Irak. Se llamaba tambur, poseía inicialmente 4 cuerdas. En el año 1500 a.C. aparece el tar persa. Este era considerado el laúd oriental. Tenía una figura bulbosa y como de reloj de arena. También estaba recubierta de piel de cordero. Ya para el año 1500 a.C., los hititas inventaron lo que hoy en día se conoce como lira, y esta era usada para acompañar los versos de los poetas. En el 2400, los sumerios inventaron el laúd árabe. Este tenía un cuerpo bombado, un mango corto y cabeza de mástil, que era torcida hacia un lado. Esta era de metal. Seguimos entonces con el siguiente periodo, que es en el año 300 a.C. En la India se empieza a usar el sitar, un instrumento hecho de calabaza, era muy parecido a la guitarra y viajaba a través de Persia hasta Grecia para dar lugar a la lira. En el siglo XIV y el siglo XV, es decir, en la Edad Medieval, aparecieron los modelos y las denominaciones de la guitarra morisca. Esta contaba con solo 3 cuerdas, que se rasgaban solamente para acompañar las canciones. A finales de este siglo XV, es decir, a finales de la Edad Medieval, aparece la guitarra latina. Esta fue redondeando su caja y realineando su construcción con 5 cuerdas. En el siglo XV también aparece la vihuela. Esta tiene una forma de 8 parecida a la guitarra de aquella época, a diferencia de esta que contaba con 6 órdenes de cuerdas. Esta contaba con 4 clavijas de madera pulsadas. En el siglo ya XVII, entonces podríamos estar hablando de la guitarra española, una guitarra con 5 órdenes de cuerdas y es algo más grande, lógicamente, que la de 4 órdenes de cuerdas, aunque presentaba todavía una cintura muy delgada. Continuamos entonces con el recorrido. En el siglo número 18 aparece la guitarra clásica. Este instrumento es un instrumento de 7 órdenes de cuerdas. Este aparece en el periodo clásico, por consiguiente adopta reglas de la música clásica. En el siglo XIX, más exactamente en 1850, esa misma guitarra clásica evoluciona en sus formas de interpretar con compositores como Fernando Sars y Francisco Tarraga, quienes contribuyeron de esta manera al repositorio clásico. En cuanto a estructura, en 1920, en el siglo XIX, aparece ya la guitarra con un cuerpo más sólido. Esto representó un hito en la historia de la guitarra. ¿Por qué? Porque se consiguió mayor ampliación del sonido y se crearon géneros tan importantes como el rock y el rock and roll. En el 1931 ya nos vamos acercando a la época del rock. George Beuysman en este año inventó y fabricó la primera guitarra eléctrica, pero esta guitarra se llamó la guitarra Rickenbacker por
problema de que su autor no podía utilizar su nombre. Ya para ir cerrando, en ese mismo año, en 1931, Feder creó la Telecaster, una de las primeras guitarras eléctricas con cuerpo ya más sólido. Y para finalizar, tengo la guitarra en 1960. Este fue el origen de las guitarras acústicas con cuerdas de nylon y que fueron fabricadas por la compañía Yamaha. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente resto de día.